conectado, el señor Luis Mesina, vocero de la coordinadora Bien. No Más AFP. Vamos a hablar hoy día de la campaña y recursos de la ANFP para la propuesta de norma No te metas con mi plata y, por supuesto, el debate constituyente sobre seguridad social. Luis, muchas gracias por conectarte con nosotros, con nuestra comunidad. Y es cierto, hay una propuesta que se llama Con mi plata no, pero más allá de eso, que quizás esta es la punta de lanza de toda una defensa corporativa de la AFP, a todos los que estamos afiliados, no han llegado en los últimos días Oye, se pasó cartas. cartas del gerente, de los gerentes, de los administrativos, hablando de los riesgos del fin del sistema, de las bondades del mismo, de cómo la plata está segura, metiendo miedo en el fondo, Luis, porque está claro de que el sistema va a cambiar, no sabemos cuál viene, pero el de hoy está muriendo, y en ese claroscuro es donde aparecen los monstruos que dan miedo, ¿cierto? Y estamos en un momento álgido, Luis, de esta campaña del miedo. Buen día para ti. Hola, buen día, muchas gracias por la invitación. Bueno, De efectivamente. nada, pues Luis. Como siempre, un agrado verte. Muchas gracias, Alejandra. Bueno, como bien decían ustedes, ayer culminó el proceso de patrocinios. La iniciativa que logró mayor cantidad de adhesiones fue justamente Con mi plata no, un poquito más de 60.000. Nosotros logramos un poco más de 24.000, que tampoco es una cantidad despreciable. Para nada. Y son efectivamente las dos, yo diría, propuestas que van a concentrar, yo diría, el eje fundamental del debate. Porque si bien es cierto, el proceso constituyente exige y reclama una cantidad impresionante de otros derechos que deben quedar consagrados en la Carta Magna, los derechos y el respeto a la naturaleza, al medio ambiente, al agua, los derechos del mundo feminista, que son absolutamente necesarios, el respeto al mundo animal, a los sintientes. Es decir, hay una cantidad impresionante de las nuevas formas de configurar el Estado, la recuperación de los bienes públicos, la renacionalización del cobre, el litio, etcétera. Son todas, absolutamente todas, reivindicaciones muy sentidas. Pero el corazón del modelo económico chileno no tiene dos lecturas, no tiene dos enfoques. Uno solo, es el fuerte mercado de capitales que tiene Chile y que se financia en gran parte por el ahorro, con el ahorro de cada uno de los hombres y mujeres que aportan mes a mes una fracción importante de su salario. Bueno, déjenme decirle que Con mi plata no, que logra más de 60.000, no es una propuesta aséptica, una propuesta abierta y derechamente de las AFP, abierta y derechamente, es tan obscena, pero además es tan impúdica, que saben ustedes que usaron los colores de No Más AFP. Si ustedes se meten ahí y ven la cartilla, la plantilla por la cual explican, usan los colores nuestros, el amarillo, el blanco, el negro. Oye, confundieron a la ciudadanía de manera grosera. Qué feo. Detrás de esto está Juan Sutil, porque Juan Sutil la está apoyando, el presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio. Está la Alejandra Koch, que es la presidenta de las AFP. Están ahí. Está un señor de apellido Orrego, Francisco Orrego, que ha sido un ferviente defensor del rechazo. Y si uno analiza lo que plantean ahí, es muy hábil la propuesta, porque dice: mi plata me pertenece. ¿Quién tiene duda de que la plata le pertenece? Nadie. Nadie quiere que le expropien su ahorro provisional. Nadie. Nosotros mucho menos. Entonces dice, el problema de Chile es que las pensiones son bajas. Otra obviedad. Pero ¿cuál es la trampa? Que en el desarrollo de la propuesta, ellos plantean seguir íntegramente con el actual sistema. Sistema de capitalización individual, que los sistemas de reparto han quebrado, no dan ninguna fuente fidedigna, seria, que permita, digamos, abrir un debate. Y lo que nosotros estamos planteando es la restitución de la seguridad social como un derecho fundamental, que quede consagrado, que no dependa de los gobiernos de turno. Nosotros queremos un organismo público, pero autónomo de los gobiernos de turno. Entonces hay una manipulación, porque ellos señalan en su propuesta que no podemos dejarla a los políticos, como que los políticos son todos ladrones, y lo dicen derechamente. Es decir, hay una denostación a la acción pública, a la actividad pública, a la política, cuando en realidad lo que se trata en un proceso constituyente es restituirle a la política esa condición, yo diría, superior de quienes la ejercen, de forma tal que podamos recuperar la política para todos los hombres y mujeres de nuestro país. Mira, Vivi Gusto pregunta algo, dice don Luis consulta, ¿es posible que esa propuesta Con mi plata no haya conseguido tantas firmas por compra de datos? ¿Es posible que eso haya sucedido? Yo voy a ser súper honesta, el otro día me llegó una
un mensaje a mi WhatsApp y decía, hola, te pedimos votar por esta propuesta, ya conseguimos las 15.000 firmas, pero queremos llegar a las 50.000. Y, y yo así como, ¿qué es esto? ¿Por qué me llega? ¿Quién me escribe? Porque lo puse al tiro. ¿Quién eres? ¿Por qué me escribes? Porque además a mí me parece nefasta. Yo creo que las AFP se tienen que acabar. Entonces, como que me escribe esta cuestión y claro, era un robot o era una persona, pero ellos, o sea, está claro aquí que hubo realmente hubo una campaña que no sé si compraron datos, pero al menos tienen datos de personas, ¿no O es sea, cierto? ellos Tienen mismos bases de tienen los datos. datos. Las propias AFP Exacto. tienen los datos de todos nosotros, partiendo de esa Entonces, base. Sí, mira, claro, detrás de esta campaña está, bueno, Juan Sutil lo dijo públicamente, él levantó una plataforma que apoyaba varias iniciativas, Banco Central Autónomo, Derecho de Propiedad, es decir, todas medidas que no guardan relación con el proceso constituyente, más bien responden a una cierta ideología, que esta ideología de consagrar como sacrosanto derecho el derecho de propiedad, que siendo importante, sin ninguna duda, siendo importante, es un derecho que está limitado frente al derecho público, frente a la acción pública, frente al ejercicio de lo público por sobre lo privado. Pero aquí se ha instalado como una suerte de dogma. Mira, nosotros no tenemos ninguna duda, los bancos, el gran comercio, el retail particularmente, y las AFP cuentan con bases de datos, compran bases de datos permanentemente para las colocaciones de sus productos. Y a mí me llegó, a ti te llegó, bueno, le llegó a mucha gente correos que forman parte de una campaña que requiere de muchos recursos. Además, acompañado esto por la propaganda, no sé si ustedes la han visto, de FP Cuprun, Hábitat, en la televisión de manera permanente, que entregaban elementos sobre la propuesta esa con mi plata, no, que tú decidas, yo quiero decidir, han levantado esta suerte de demagogia que es el tema de la herencia, como un principio irrenunciable de circunstancia que en este sistema actualmente, es bueno que la gente lo sepa, el derecho de herencia es relativo, porque lo que existe ¿por son las qué? pensiones de sobrevivencia. Sí. Cuando tú falleces como imponente, y si tienes hijos, y si tienes una mujer, o la mujer tiene un hombre, lo que se genera inmediatamente son pensiones de sobrevivencia. La herencia existe en un caso muy particular cuando tú ya no tienes hijos con capacidad de acceder a una pensión de sobrevivencia, cuando son ya mayores y tienes ahorros acumulados en tu cuenta antes de terminar y falleces, ahí se genera recién una herencia. Pero ellos la han colocado como un aspecto sustantivo en circunstancias que lo que se requiere aquí es garantías y establecer pensiones de sobrevivencia. Es verdad. Ahora, entendiendo lo que debiera contemplar el nuevo sistema, el aporte que debiera también hacerse en la nueva constitución, ¿cuáles son los pilares que usted debiera esperar en el nuevo proyecto, en el nuevo sistema? Más allá de la forma, y si es mixto o no, si se vuelve al sistema de reparto, pero ¿cuáles debieran ser los pilares estructurales donde comencemos a construir un nuevo sistema de pensiones? Bueno, hoy día hay dos aspectos que se discuten. Está la PGU, que recién se aprobó, que es la Pensión General Universal, para el pilar no contributivo, mayoritariamente, que es aquellas personas que han trabajado mucho pero que no han cotizado, especialmente las mujeres. Hay que tener mucho cuidado en esto cuando se dice las personas que no han trabajado, ¿no? Todas las personas han trabajado. Hay excepciones, evidentemente, pero las mujeres sobre todo son las que más trabajan y particularmente desempeñan un trabajo no remunerado, que es el trabajo cuidado, el trabajo doméstico, etcétera, etcétera. Y por lo tanto la pensión no contributiva apunta a ese sector y que hoy día va a subir a 185.000 pesos. Y que el presidente Gabriel Boric ha planteado que la va a llevar a 250.000 pesos universal. Esa es una parte, pero está la otra parte que es el pilar contributivo, es decir, de todos aquellos que trabajamos formalmente, que contribuimos todos los meses una fracción importante del salario, para decirlo claramente, el 10%. Para esa gente no hay una respuesta concreta, categórica. Entonces lo que nosotros planteamos es que en el proceso constituyente lo que debiera quedar garantizado es el derecho a la seguridad social y que ésta sea entregada por organismos públicos, autónomos e independientes de los gobiernos de turno, de forma tal que no exista lo que con tanta, muchas veces, mala intención se señala que los gobiernos se roban las platas.
Y lo que buscamos nosotros es justamente un sistema público de pensiones que está fundado en el reparto, pero con fondos de reservas técnicas, no un reparto puro como se caricaturiza permanentemente. Lógicamente en la Constitución eso no puede quedar plasmado, en la Constitución lo que debe quedar garantizado y consagrado es el derecho a la seguridad social. Y nosotros planteamos un artículo transitorio de forma tal que una vez que se apruebe la Constitución, el próximo gobierno tenga un plazo de 1 año para configurar la nueva estructura que se hará cargo de este organismo público y al mismo tiempo abre el debate respecto del fondo y el mecanismo, como bien señalaba Rodrigo, si va a ser un sistema complementario mixto, que va a tener un componente solidario de reparto con un componente de ahorro individual, que son un poco algunos sistemas que han incorporado esta suerte de capitalización en los países europeos, pero la gran mayoría, y esto es relevante señalarlo, la gran mayoría de los países de Europa tienen sistemas de reparto, algunos sistemas de reparto puros. Y yo los voy a nombrar. El Reino Unido, Francia, Alemania, Italia. Yo invito a la gente que está escuchando este programa. Las 4 economías más poderosas, las 4 economías más poderosas de Europa: Alemania, Francia, el Reino Unido e Italia. Los 4 países dirigidos por gobiernos de derecha. Países capitalistas. Alemania es la economía más poderosa de Europa. Bueno, ellos tienen sistemas de reparto. Es decir, el flujo de las contribuciones de quienes laboramos se destina en una proporción muy alta a pagar las pensiones actuales. Es decir, cuando yo ahorro para pensiones, lo que estoy haciendo es difiriendo mi salario. Es decir, una fracción de mi salario hoy día está pagando a los que están pensionados en la perspectiva de que en el futuro, este salario que yo ahorré para pagar hoy día pensiones, mañana me va a ser devuelto. Ese es el sistema. Si no hay apropiación, no hay expropiación. Lo que ocurre es que es el sistema que mejor se adecua a las contingencias propias del cambio demográfico, porque el cambio demográfico es una realidad y a Chile lo va a tocar en 20, 25 años más. Claro. Y eso tenemos que enfrentarlo con una sola receta que tienen los sistemas de seguridad social, que es la solidaridad. No hay posibilidad que sea en términos de capitalización individual, es decir, báscate por tu propia uña. No puede ser así. ¿Será eso lo que hace que iniciativas como esta, así como con mi plata no, la plata es mía, quiero el 100%, el quinto retiro, etcétera, 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 conciten tanta popularidad, tantos adherentes? Alejandra, que yo creo que hay un engaño, porque si uno mira, nosotros sacamos 24.000 patrocinios, y yo tengo que decirlo, nosotros hicimos un despliegue a lo largo del país, publicábamos todos los días en las redes sociales, en Iquique, en Arica, donde estaba nuestra gente, en los lugares públicos, en las plazas públicas, en los hospitales públicos. A mí me tocó estar muchas veces en el Barros Luco, y la gente conversaba con nosotros. Y la gente, ¿qué te dice? Mire, quiero mejores pensiones. Obvio. No quiero que me roben mi plata. Pero obvio, ¿quién va a querer que te roben tu plata? Entonces, cuando tú manipulas la encuesta y le preguntas a la gente, mire, ¿quiere usted que le roben la plata? No. ¿Quiere que su plata esté en su cuenta individual? Sí. Pero tú no le das alternativa, tú no le dices, mire, hoy día su pensión, con el ahorro que tiene, su pensión va a estar alrededor de 120.000, 150.000, y por lo tanto va a tener que el Estado completarle el saldo para que llegue a los 185, lleve la propuesta a ese monto. Exacto. Y cuando tú le dices eso, pero usted ha trabajado 30 años, y lo que ocurre es que los sistemas de seguridad social le garantizan prestaciones definidas. Entonces, si usted ha cotizado 30 años, su tasa de reemplazo es equivalente al 70% de su salario, con una pensión mínima garantizada. Entonces usted va a ganar 400.000 pesos probablemente. Ahí la gente empieza a entender, a comprender cómo se configuran los sistemas de seguridad social, que son solidarios, pues, y son redistributivos, es decir, los que ganamos más o los que ganan más entregan una fracción un poco más alta a aquellos que han ganado menos durante la vida activa, porque entendemos que la sociedad tiene una deuda con aquellos que pasan a conformar la etapa pasiva. No dejan de ser trabajadores, pero ellos ya hicieron su aporte a la sociedad, y esta debe contribuirle justamente entregando una pensión acorde a lo que ellos aportaron en la vida activa. Es verdad. Luis, ¿tú conoces al nuevo subsecretario de Previsión Social? Y si lo conoces, ¿qué opinión te merece? El señor Larraín. Claro. Lo conozco someramente en la discusión. Me recuerdo cuando estaba la Comisión Bravo, que nosotros tuvimos que exponer en esa comisión, cuando la presidenta Bachelet configuró esta Comisión Bravo, que evaluara el sistema
y se produjo prácticamente un empate, ¿te acuerdas? Entre aquellos que querían transformaciones y otros que mantenían el sistema, y ahí conocí a Larraín. Cristian Larraín Pizarro. Cristian Larraín. Sí, él es crítico, tenía posturas críticas respecto del modelo. No sé si no compartirá todo lo que nosotros planteamos, pero creo que sí está de acuerdo, como está de acuerdo Andra Utov, Claudio Sangüesa, que este sistema tiene que cambiar. O sea, no es posible seguir sujeto a la capitalización individual por dos razones. Mira, una razón que la gente en Chile gana muy poco, si el 50% gana menos 420.000 pesos, entonces la tasa que le coloque, su ahorro va a ser insuficiente. Lo que sí tenemos que hacer es que esa gente tenga incentivos para cotizar de forma tal que, como es solidario el sistema, todos aportemos un grano de arena a la construcción de este sistema. Y lo segundo, ¿por qué este sistema es inviable? Porque las tasas de rentabilidad a nivel mundial están cayendo fuertemente, la economía mundial está cayendo, y no es posible obtener retornos como los que obtuvo este sistema durante las 4 décadas, que fue promedio 7,8%. Eso ya no se va a ver nunca más, y eso tiene un impacto muy fuerte en el monto de las pensiones. Por lo tanto, hay que pasar a un sistema nuevo, y esperamos que el subsecretario, el señor Larraín, tenga diálogo y permita avanzar rápidamente, porque ya llevamos 2 gobiernos, mira, Bachelet y Piñera, 8 años. Y creo que la gente no puede seguir esperando. Necesitamos un cambio importante. Absolutamente, cierto eso. Tenemos hartos comentarios. Ángel Catalán dice, las AFP le pasan 500 millones de dólares a la TAM y la TAM dice que solo le devolverá el 20%. O sea, los afiliados a esas AFPs pierden y luego nos vienen con el eslogan de con mi plata no. Son muy cara de palos. Eso sí, es muy cierto. Es muy cierto, ¿no? Lo que está diciendo. Pero Alejandra, te doy un dato que es relevante, que yo lo publiqué en un Twitter, tuvo cierto impacto porque denuncié también el tema en la TAM. Justamente un 19,5% el que vamos a retornar nosotros. O sea, compramos papeles a un monto X, 100, y nos devuelven 19,6. Pero lo que es más obsceno, para que todos los auditores de este importante programa lo sepan, las AFP durante el 2021 obtuvieron utilidades de 201.326 millones de pesos. 201.326 millones de pesos. Se lo van a repartir en los accionistas de las 6 AFP. Lo van a repartir en los accionistas de 6 AFP. La gente que nos escucha, para que tenga una real dimensión de lo que estamos hablando cuando señalamos 201.326 millones de pesos, es el equivalente a 5,7 teletones, a la última teletón que se hizo, que costó bastante lograr esos ahorros, que fue más alta que la del año antepasado. Bueno, el equivalente que se van a repartir corresponde a 5,7 teletones, para que tú tengas idea más o menos de lo que estamos hablando en términos de recursos. Claro. Entonces, claro que, por cierto, este negocio no lo quieren perder, porque es un negocio suculento, que en ningún país de Europa, y esto sí que lo puedo aseverar, y desafío a la gente de Mi Plata, con Mi Plata no, a que nos digan, estas son las respuestas, ¿en qué país del mundo quienes administran los ahorros provisionales de los trabajadores que están en el marco de la seguridad social pueden obtener utilidades tan obscenas? En Estados Unidos no está permitido, en Canadá tampoco, en toda Europa, Japón no se permiten, los organismos privados son públicos, y por lo tanto, este es un dato relevante, que nos digan dónde, solamente en Chile. Solamente en Chile. Sí. Para usted, Luis, en lo concreto, porque el presidente, por lo menos en campaña, en la segunda vuelta, hablaba de respetar el ahorro individual, de generar un sistema mixto de reparto a partir de lo que se estructure en adelante, ¿cierto? Pero para usted, ¿qué debiera pasar? ¿Cuál debiera ser un buen proyecto? ¿Y qué debiera ocurrir también con esos fondos? Que también la gente, fíjese, porque ¿se acuerda usted, Luis, que antes de que ustedes comenzaran esta campaña Nomás AFP, que tuvo un desarrollo y un derrotero de años, la gente decía, oye, es mentira, si la plata no está, no están metiendo el dedo en la boca? Pero la gente ya vio la plata con los retiros, entonces saben que la plata ahí está, y la plata es de uno, ¿cierto? ¿Qué haría usted si tuviera en las manos la posibilidad de cambiar todo el sistema? ¿Mantiene la AFP como un tipo de seguro? ¿Las termina definitivamente? ¿Para dónde vamos con esa plata? No, yo creo que las AFP debieran dedicarse a administrar el pilar voluntario de cada uno de quienes requieran destinar una empresa de APB. De su salario. Claro, un fondo de inversión, como puede ser un banco, una compañía de seguro, etcétera. Eso
parte de la libertad de cada sujeto, de cada individuo, de cada mujer, de cada hombre. Pero cuando estamos hablando de seguridad social, cuando estamos hablando de un derecho fundamental que hay que garantizar, porque a ninguno de nosotros, de los que están en este programa, nos gusta, a nadie, le gusta ver en la calle indigentes durmiendo en la mañana temprano, ancianos, levantándose a las 10 de la mañana aquí en el paseo huérfanos con Oma, a nadie, porque eso es indigno y eso nos afecta a nosotros. Entonces, lo que queremos es un sistema público de pensión. Y lo que nosotros hemos planteado, que el ahorro de usted, el tuyo, Alejandro, el mío, que tiene un monto X, su monte 10, 20, 30 millones, ese ahorro le pertenece porque es fruto del esfuerzo de cada trabajador. Y por lo tanto lo que hay que hacer es reconocerlo. No se puede expropiar con fines que no sean justamente los fines de pagar una pensión. Y por lo tanto hay que configurar un sistema donde cada uno de los trabajadores y trabajadoras con su ahorro pasamos a configurar un ente público cuya garantía de una mejor pensión va a estar dada por el complemento que el Estado y una nueva contribución, es decir, más aporte de los empleadores, que entre otras cosas también hay que decirlo, son el único país de la OCDE donde los empresarios chilenos no pagan un solo peso. Eso va a configurar un fondo, tenemos un fondo muy grande y con eso vamos a pagar pensiones mejores. No hay otro mecanismo. Y nosotros así lo entendemos y así lo entendía el equipo económico que tenía el presidente Gabriel Boric, porque con ellos trabajamos muchas veces. Y ellos, recuerden ustedes que en la candidatura de Beatriz Sánchez la hicieron absolutamente suya. Hay matices, por supuesto, hay matices, ritmo, gradualidades, pero el enfoque esencial es que el ahorro suyo tiene que respetarse. Y si usted ha ahorrado, ha tenido la fortuna de tener un empleo con una remuneración más alta que el promedio y ha trabajado 30 años y tiene ahorros de 100 millones de pesos, que hoy día le permite financiar una pensión cercana a los 480.000 pesos, tampoco es ninguna maravilla, y a una mujer mucho menos que eso. Claro. Bueno, ese ahorro se le va a respetar y se va a complementar con el aporte que tendría que hacer el fondo de reserva, de forma tal que usted no tenga una pensión de 480.000. Si usted ahorró 100 millones porque ganaba mucho más que eso, entonces lo que correspondería es que tuviera una pensión cercana a los 650, tengo la tabla acá, 680.000 pesos. De eso estamos hablando, no estamos hablando tampoco de pensiones sobre el 1,5 millones, porque Chile no tiene capacidad de pagar pensiones por sobre el 1,5 millones, porque ganamos muy poco. Pero exacto, sí, en nuestra propuesta establecemos la pensión máxima garantizada que está alrededor de los 2.200.000. Hasta eso podríamos pagar pensiones de 2.200.000 pesos, lo que no es una cifra despreciable, y estableceríamos la pensión mínima igual al ingreso mínimo, 350.000 pesos, que es el valor actual del salario mínimo. Eso es lo que esperamos todos, porque no puede ser, porque las pensiones son menos que eso. Bueno, el presidente ha planteado 500.000 pesos, ha planteado 500.000 pesos, la gradualidad no sabemos cuánto va a tomar, pero esa es la idea. Dani Ale pregunta, ¿qué opina don Luis de la campaña de Pamela Giles? Ricardo Mateluna, como dicen, la plata es mía, pero si me enfermo no la puedo usar. YouTube, Dani Shins dice, señor Mesina, ¿tiene relación el reparto entre los accionistas y las pérdidas que se han generado en los fondos desde enero? Esas dos preguntas. Bueno, la primera, nosotros no compartimos el planteamiento que hace Pamela Giles, porque lo que se requiere aquí es avanzar realmente una propuesta que dé seguridad social. Y la palabra lo dice, seguridad. No queremos incertidumbre, incerteza. No queremos que las personas que tienen 30, 40 años hoy día empiecen a sentir el escalofrío de llegar, en el caso de las mujeres, 20 años más a tener que pensionarse con pensiones que no le van a garantizar nada. Tampoco los hombres que tienen 65 años y que están accediendo a pensiones de 140, 180.000 pesos. Eso es indigno. Y por lo tanto nosotros creemos que lo que hay que hacer en este país es sentarse realmente a configurar y construir una propuesta. Nosotros tenemos una propuesta, pero también lo hemos dicho, no somos dogmáticos, no es un dogma de fe, estamos abiertos a mejorarla con el aporte de todos quienes creen que la seguridad social es un derecho. Lo segundo, respecto de si esto tiene que ver con reparto, creo que era la pregunta, la última, sí. Segunda. O sea, como que en el fondo sí, lo que hacen, dice, el reparto entre los accionistas y las pérdidas. Si existe alguna relación entre uno y otro. No tiene nada que ver, porque la contabilidad de quienes son los administradores de fondos de pensiones, las AFP, es una cuenta totalmente distinta a la nuestra. La utilidad es que yo hace poco señalé de 201.326 millones de pesos, que es el equivalente a 5,7 teletones. Esa plata se origina a partir de las comisiones que pagamos todos los meses. Pagamos promedio un 1,3% del salario.
que es una cantidad, claro, uno lo mide en términos individuales, parece una cantidad insignificante, pero multiplicado por los 5.600.000 personas que pagan todos los días, mucho dinero. Y ese dinero es un dinero que, bueno, en términos políticos se describe como una industria absolutamente parasitaria, que no genera trabajo, no genera valor al trabajo y que parasita por ley de su ahorro, de su salario. Y eso es lo grave. Y por eso que este vínculo que la gente a veces hace respecto del manejo de las AFP, y por eso hay tanta odiosidad contra esta industria, es justamente por estos hechos. Y por estas cosas también, yo ya como para ir cerrando, yo sé que tenemos que ir a una pausa, pero lo manda la Decadente con Brillo acá, y a mí también me llegó, ayer precisamente dice, me llegó el mail de Cuprum con un estudio que hicieron supuestamente entre 1.000 personas, donde nos hablan sobre las ventajas de la AFP. Increíble. Estimados afiliados, el futuro del sistema profesional en Chile es en la actualidad objeto de análisis en distintas esferas en la decisión del país, de acuerdo a nuestro deber legal y dada nuestra responsabilidad de administrar los fondos de miles de familias de chilenos y chilenas que han depositado su confianza en nosotros, hemos iniciado hace un tiempo una serie de estudios de la opinión pública para tener una visión más cercana sobre la percepción en torno a este tema. Dice, en primer lugar, el sondeo de opinión vuelve a mostrar la centralidad ciudadana que tiene la propiedad de las personas sobre los presentes y futuros ahorros previsionales. El 92% de los encuestados preferiría que el 100% de sus futuras cotizaciones fuera total o parcialmente a su cuenta individual y solo un 7% se inclinaría por el fondo colectivo. Esas son algunas de los comentarios, de los resultados de su encuesta. Esto es absolutamente inaceptable. Espero yo que en la próxima Constitución quede consagrado el radio de acción de la sociedad anónima. Mira, las AFP son mandatarias nuestras. Nosotros somos los mandantes. Y sin un mandato claro, ellas actúan como dispensadores de un servicio que es bastante caro porque les pagamos y obtienen estas tremendas utilidades. Intentan intervenir en la arena pública, en la arena política, cuando ellos no están autorizados a ese debate. No es que aquí se esté hablando de una falta de democracia, pero esas son sociedades anónimas. Las sociedades anónimas por su naturaleza persiguen el lucro, pero al mismo tiempo son mandatarias nuestras. Nosotros las mandamos a ellas, en teoría. Y sin embargo se colocan contra nosotros y destinan una fracción importante de sus tremendos ingresos que obtienen por las comisiones que nosotros pagamos a hacer una contracampaña, que además, no hay que decirlo, atenta contra los intereses de los gobiernos de turno, atenta contra los intereses del Estado, porque hoy día en un proceso constituyente, en un poder constituyente, ellas lo cuestionan, y esto parece una exageración. En Europa, mira, nosotros muchas veces nos comentan el tema chileno, no se logra concebir que una sociedad anónima pueda intervenir en la arena política tan impúdicamente, claro. impúdicamente. O sea, imagínate acá, Luis, la relevancia que se le da a Juan Sutil cuando él es presidente de un gremio. Nada más que eso. Y a veces tiene más influencia que un ministro de Estado. Así es. O sea, no a veces, yo creo que todos los días. Claro. O sea, si él quiere hablar, él tiene los medios de comunicación a su haber. Él hace lo que quiera. Y peor, bueno, hay empresarios que tienen medios de comunicación. Para que vamos a andar una cosa con la otra, ¿no? Eso es así, efectivamente. Y por eso como que yo creo que este tema nos llena de rabia también, porque tienen todas las lucas a su haber, lo estamos conversando. Y hacen unas campañas que son unas campañas del terror. Dice Mauricio Tapia, por ejemplo, aquí dice, y por TV, Cuprum me está bombardeando con publicidad para aportallar la Convención Constitucional. Leonardo Castillo dice, los accionistas de la AFP son los mismos que todos conocemos. Un chiste. Así, bueno, y dicen también que les llegaron otros estudios desde Provida. Entonces, tienen toda la plata a su haber. ¿Cómo no? Hacen campañas mañosas. Tienen los datos de las personas. Ahí se cruzan dos temas además, ¿no? O sea, uno, que están engañando, tratando de hacer ver su campaña como si fuera la de No Más AFP, porque usan sus colores, usan como las mismas gráficas al final. Y por otro lado también, bueno, hacen esto que presionan a la opinión pública, ¿verdad?
y que utilizan tus datos. O sea, también aquí hay un tema que tiene que ver con la utilización de los datos digitales, que también es parte de esta conversación, digamos. No puede ser que ellos lleguen y utilicen datos que tienen porque te obligan a cotizar en este sistema. Me parece injusto, me parece que es inaceptable realmente. Bueno, eso es lo que yo creo que hay que corregir en nuestro país. Es tan poco el tiempo que le queda al proceso constituyente, los convencionales están corriendo contra el tiempo, porque es tanta la temática que habría que abordar. Yo siempre, escuchándote Alejandra, me preguntaba, bueno, ¿quién nos representa a nosotros? ¿Quién nos defiende? ¿Quién nos defiende de este abuso de una AFP o de varias AFP que sin mediar ninguna autorización son capaces de enviarte correspondencia privada a tus correos, de mostrarte encuestas que son absolutamente tendenciosas, porque quien, como se dice el viejo aforismo, quien coloca la plata coloca la música, y por lo tanto todas estas encuestas están absolutamente dirigidas, y lo que buscan es justamente intentar convencernos de que el sistema es bondadoso en circunstancias que la gran mayoría de las y los chilenos sabe que esta es un sistema absolutamente fracasado. Mira, un dato que voy a entregar que me parece relevante. El 4,1%, estos son datos al diciembre del 21, del 2021, el 4,1% tiene solo sobre 100 millones de pesos de ahorro. Y de ese 4,1, el 1,8 son mujeres. Y con 100 millones de pesos 1,8. Claro, mujeres, el resto son hombres. Mira, y con ese ahorro, con 100 millones de pesos, tú hoy día, con las tasas de interés, hoy día puedes, un hombre soltero a los 65 años de edad, soltero, puede financiar una pensión de 492.000 pesos. Y una mujer una pensión cercana a los 460.000 pesos. Con 100 millones de pesos de ahorro. Increíble. O sea, más o menos son aprox como por cada 20 millones, 180 cerca de los lucas. 100. Claro, sí, claro. No, Tienes claro. razón, menos, cerca de los 100. Es menos, está alrededor de los 100, ha ido bajando un poco. Entonces tú para financiar una pensión de 800.000 pesos tendrías que tener sobre los 160, 180. Y eso es imposible en de Chile. Eso, claro, es muy No, poca con gente. los sueldos que se tiene. pagan acá, tremendo. Claro, claro. Y por eso tenemos que unirnos, Y por se eso persevera tenemos la que ser grieta. solidarios entre nosotras y nosotros. Se agranda De eso la se grieta. trata justamente. Es verdad. Don Luis Mesina, siempre es un agrado conversar, así que muchas gracias por estar esta mañana en La Voz de los que Sobran, analizando todo lo que se viene. ¿Usted también son partidarios en norma de FP de quitarle, o sea, que las Fuerzas Armadas, por ejemplo, entren en el mismo sistema que los demás? Bueno, la Fuerza Armada tiene un sistema que funciona sobre ciertos criterios parecidos al reparto. Nosotros no estamos, y lo hemos dicho desde siempre, no estamos porque las Fuerzas Armadas pasen a las AFP, no, por el contrario. Nosotros queremos que estemos todos en un mismo sistema, que es un sistema solidario, de seguridad social. Hay que ajustar, porque parece absolutamente obsceno que altos oficiales del ejército, las Fuerzas Armadas, por ejemplo, a los 48 años se pensionen. A los 48 años, al otro día tienen pega y con una tasa de reemplazo que está por encima del 100%, es inadmisible. Hay que ajustar ahí prestaciones, pero en lo absoluto, y esto es relevante porque también se hace terrorismo, en lo absoluto queremos acabar con los beneficios que tienen los funcionarios de las Fuerzas Armadas. Queremos, o sí, limitarla, pero que sean parte de un sistema integral, que es un sistema de seguridad social. Es verdad. Muy bien. Don Luis Mesina, entonces acá en Le agradezco. el micrófono de La Voz de los que Sobran. Como siempre, muchas gracias y no le agradecemos nosotros, la comunidad, que estaba pero muy